Muchas bendiciones para todos. Estamos en nuestro discipulado y hoy vamos a tener la clase número 6 de nuestro libro, Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, de la palabra de Dios, que el Señor me dio por allá por el año 2006, pero que son los rudimentos que son eternos y que necesitamos como iglesia del Señor siempre exponernos a ellos y aprender cada día más. Quiero pedirle, antes de ir a la palabra, que estemos un momento dándole gracias al Señor. Vamos a pensar en el Señor como ese Padre bueno que nos pide que le demos la mano a Él. Hay una canción que a mí me gusta de Jaime Murrell que se llama Toma mi mano. Levante su mano y vamos a tomar la mano del Señor. Vamos a tomar su mano, aleluya, y vamos a pedirle que nos ayude. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor. Es como si te la estuviera cantando a ti tu Padre. Tu Padre eterno te canta esta canción a ti como su hija, a ti como su hijo. Sé que ha sido muy difícil tener fe. Tener fe. Ha sido muy difícil creer lo que no ves. Pues si ves, entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar. Que ha sido muy difícil amar. Que ha sido muy difícil sentir que no amas ya. Pues amar no es sentir, sino actuar. Toma la mano del Señor, vamos. Toma mi mano y camina junto a mí. Yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano. Que no ves que siempre he estado aquí. Ni un segundo me he alejado. Ni un segundo me he alejado. Ni un segundo me he alejado de ti. Oh, gracias Dios. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Gracias Jesús. Abrázate con Él. Sé que cuesta mucho poder perdonar. Y desgarra tu alma. Y mucho más allá. Pues aún mucho más allá me encontrarás. Aleluya. Que no encuentras palabras por tu error. Por tu error. Que las palabras sobran cuando habla tu corazón. Pues en él yo veo tu disposición. Toma la mano de Jesús. Toma mi mano y camina junto a mí. Yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano. Que no ves que siempre he estado allí. Ni un segundo me ha alejado. Ni un segundo me ha alejado. Ni un segundo me ha alejado. Toma la mano de Jesús. Toma la mano del Padre. Toma la mano del Espíritu Santo. Padre, tu mano poderosa, tu mano poderosa, tu mano poderosa, tu mano poderosa, tu mano milagrosa, tu mano sanadora, tu mano, Dios. Oh, tu mano poderosa, Dios, tu mano sanadora, tu mano de Padre. Sin ti no podemos vivir. Gracias mi Dios, gracias Señor. Gracias Jesús. Sé mi fuerza Señor. Sé mi gozo, mi Rey. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Te necesito Dios. Gracias Señor.
Haga la oración de Jabes conmigo. Padre, si me dieres bendición, si tu mano estuviere conmigo, si me guardares y me librares de todo mal, si ensanchas mi territorio y tu mano la posas sobre mí y me guardas de todo mal, para que nada ni nadie me pueda dañar, hazlo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Desde el Antiguo Testamento hablamos de la mano poderosa del Señor. El mismo Jabes decía: que tu mano esté sobre mi vida. Amén. En el Nuevo Testamento vamos a ver a Jesús usando sus manos para bendecir a las personas. Hoy vamos a hablar un tema apasionante, maravilloso, que se encuentra en los rudimentos y se llama la imposición de manos. Repito, el texto que estamos leyendo, que es el texto base de nuestro estudio, es en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y va a empezar a enumerarlos. Número 1, del arrepentimiento de las obras muertas. Número 2, de la fe en Dios. Número 3, de la doctrina de bautismos. Número 4, que sería el capítulo 6 de nuestro libro, de la imposición de manos. Número 5, de la resurrección de los muertos. Y número 6, del juicio eterno. Nombra 6 rudimentos, 6 doctrinas básicas de la iglesia del Señor. Y dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Lo haremos si Dios en verdad lo permite. Así que vamos a hablar de la imposición de manos. Hay un pasaje que quiero refrescar acá. Voy a buscarlo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Dice: te encarezco delante de Dios, es el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y entonces en el verso 22 le recomienda y le dice: no impongas con ligereza las manos a ningunos, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No impongas con ligereza las manos, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y ahora vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, dice el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está una primera recomendación en la primera carta, a que su discípulo no imponga con ligereza las manos ni participe en pecados ajenos. Y en la segunda carta, un recordatorio de los dones que se impartieron a su discípulo por la imposición de las manos del apóstol. Maravilloso, poderoso lo que puede pasar a través de la imposición de manos. Capítulo 2 pero, de 2 de Timoteo. Pero en 1 de Timoteo, peligroso. Segunda de Timoteo, maravilloso. Dones, aviva los dones que están en ti, que te fueron impuestos, dados por la imposición de mis manos. Maravilloso. Pero en el capítulo 1, no impongas con ligereza las manos,
ni participes en pecado ajeno. Peligroso. Maravilloso, peligroso. Amén. Esto, bueno, le oro a Dios para que esto se entienda y esto nos haga cada día una iglesia, como decíamos ayer, de la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Amén. La iglesia de los comienzos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Amén. La iglesia de los comienzos. La palabra dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y es bueno traer esto de nuevo para que tengamos orden en esta nueva etapa que la iglesia ha entrado. Tengamos siempre un orden correcto en este tema tan delicado. Amén. Dice la imposición de manos. En el libro de Hebreos capítulo 6, verso 1 al 2, se menciona la imposición de manos como uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, una de las doctrinas básicas y fundamentales que tenemos que tener muy en cuenta. La imposición de manos se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es a través de la imposición de manos, que implica un contacto físico. En la Biblia vemos a hombres de Dios la usaron siempre para impartir sanidad y liberación, impartir bendiciones, impartir autoridad, impartir sanidad física, impartir bautismo y dones del Espíritu Santo y comisionar personas para el ministerio. Vemos, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo impuso las manos y que además lo ordenó a sus discípulos. En Mateo capítulo 16, verso 18, cito, dice: sobre los enfermos pondrán ¿qué? Las manos y sanarán. Al apóstol Pablo se le impusieron las manos para sanarlo físicamente y para que recibiera la llenura del Espíritu Santo. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17, donde dice: fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y para comisionarlo al ministerio también se le impusieron las manos a Pablo, y eso lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, en el versículo 3, donde dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira tú, si vemos el ejemplo de Pablo, empezandito en su vida cristiana, le imponen las manos para que recobre la vista y le imponen las manos para que sea lleno del Espíritu Santo. Y ya bien aventajado en la fe, cuando estaba con profetas y maestros en el capítulo 13 y es escogido por el Señor para el apostolado, ahora le imponen las manos para comisionarlo al ministerio. Le impusieron las manos y lo despidieron. Fíjese la importancia que tiene la imposición de ¿qué? De manos. Dice Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 21, que lo acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Donde dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza las manos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Entonces, escúcheme. El mismo Pablo participó durante su ministerio y habló a su discípulo Timoteo sobre el no imponer las manos con ligereza, como lo acabamos de leer. Si una persona está en plena comunión, santidad y una vida clara para con Dios, puede ser usada por Dios para ministrar a otros una bendición. Pero si no es así,
se puede producir todo lo contrario de lo esperado. Es de suma importancia conocer bien todo lo concerniente a la imposición de manos, ya que al capacitarnos para un liderazgo, Dios nos puede usar de esta manera con otras personas, pero debemos saber que es un don de Dios y es un regalo que hay que usarlo con mucha responsabilidad. Amén. ¿Qué se entiende por imposición de mano? Es uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo o doctrina fundamental, que consiste en un acto mediante el cual una persona con autoridad espiritual que le ha sido previamente delegada coloca sus manos sobre otra para impartirle alguna bendición. La imposición de mano se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y felizmente para nosotros está perfectamente documentado su origen, su uso y las advertencias sobre cómo hacerlo correctamente. Si a la persona receptora le impone las manos alguna persona que ha sido ministrada, santificada, consagrada y delegada para esto, entonces recibirá una bendición. Pero si no es así y le impone la mano cualquier otra persona con una pobre condición espiritual, la persona, en vez de recibir bendición, puede recibir una maldición y una transferencia de males y de espíritus malignos. Allí está lo delicado de esto. Y como aquí en la cabeza de nosotros nos dice este es bueno y este es malo, entonces tenemos que usar un poco el discernimiento de espíritus. Amén. Esa es la razón muchas veces por la que nosotros orientamos. Nosotros no imponemos a las personas cosas porque nosotros creemos en el libre albedrío que tienen las personas. Pero orientamos a la persona que una vez que tienen una relación con un ministerio, con una iglesia, pues sean fieles. La palabra dice marido de una sola mujer. Y mucha gente lo interpreta en la parte carnal, en la parte de hombre y mujer. Pero ese marido de una sola mujer también y más espiritualmente es respecto a la persona y a la iglesia. Cuando uno viene a una iglesia, a un ministerio, uno se casa con ese ministerio. La bendición que tenemos al casarnos con un ministerio es que hacemos vida en el ministerio. Conocemos a las personas, sabemos de dónde vienen, su origen. La gente conoce el testimonio de los apóstoles Keyson y Belki, la trayectoria de ellos, la trayectoria de cada pastor. Aún conocemos también sus debilidades, conocemos sus falencias, conocemos sus virtudes, conocemos sus defectos. Pero al ir a otras congregaciones, hermano, entonces nosotros no conocemos a las personas. No conocemos a las personas. Y es diferente que uno vaya, por ejemplo, a una convención donde va a estar Casluna, bueno, Casluna, donde va a estar Benny Hinn, es Benny Hinn, pero a veces nos movemos en las congregaciones, incluso cercanas por acá. Uno lo hace sin malas intenciones, pero nosotros no conocemos esas personas. De esto, hermano, nosotros hemos visto de todo. En lo personal, yo pudiera hablar aquí historias que hemos visto, que hemos vivido, que nos ha tocado vivir dramáticamente graves, muy graves. Y por eso es que este tema es sumamente delicado. Yo tengo mis apóstoles, yo ministro bajo la autoridad de una federación apostólica, ¿verdad? A mí, mi cabeza le han impuesto manos, por supuesto, mi pastor Antonio González, mi apóstol Ignacio Alastre, mis autoridades espirituales de la Federación Emanuel, cualquiera de ellas, ¿verdad? Los pastores, los hombres y las mujeres de Dios. Me recuerdo en Guama que estábamos y muchos de esos pastores impusieron manos sobre nosotros, hombres calificados en el ministerio. Por supuesto, sobre mi cabeza han puesto las manos el pastor Benny Hinn, Morris Cerulo, me ministró de una manera muy particular. Yo recuerdo que me impuso las manos y abrió mi boca y pegó su boca con la mía y sopló en mi boca. Nunca nadie me había ministrado así, pero fue algo muy impresionante. Ricardo Rodríguez, pastor de la Iglesia de Avivamiento, César Castellano. Y uno, claro, con esos hombres uno tiene cuestionamiento, porque uno sabe que son hombres que están en el ministerio y por los frutos se conocen
los árboles, pero uno no conoce a todo el mundo. Recuerdo que en 2 ocasiones, o en una ocasión muy especial, nosotros estábamos muy nuevos y nos trajeron un ministerio para acá, un hombre, y o sea, nos dijeron que predique, ¿qué es eso? Que predique. Entonces hubo un alboroto en ese tiempo, un alboroto porque no era algo, nadie conocía a ese señor. Y por supuesto se le movían dones. Hubo 2 ocasiones, 2 personas diferentes, y se le movían dones espirituales, como se le movía al mago Elimas también, dones espirituales. Y a veces la gente sin discernimiento, ¿ves? Pero eso trajo su controversia en la iglesia. Y lo tremendo es que lo trajeron para acá, para Barquisimeto, y nos lo metieron aquí. Y después nosotros tuvimos que ver cómo enderezábamos el barco, porque fueron situaciones no fáciles para contar. Uno que se decía ser israelita, un tal judío, y otro que se decía ser profeta. Sus vidas, bueno, me explico. Y ahí estaba el problema, porque entonces le permitimos a personas que vengan a la iglesia que no tienen pastor, no tienen iglesia, no tienen cobertura, son como Melquisedec, que nadie le conoce su origen y su procedencia. Entonces, cuando uno invita a una persona, uno debe invitar a una persona, y eso lo hemos aprendido en el tiempo, que uno le conozca su trayectoria, que uno le conozca su vida, que uno sepa que da cuenta a un ministerio. Los ministerios grandes de este mundo que Dios está usando, todos están bajo alguien, bajo un consejo apostólico, todos rinden cuenta. Benny Hinn rinde cuenta, Cash Luna rinde cuenta. ¿Me estoy explicando? Todos los pastores que están siendo usados por Dios tienen gente a quien rinde cuenta, ministran bajo cobertura. Pero todos sabemos que no todos son así. No todos los ministerios están en esa situación. Hay muchas iglesias llamadas independientes y no independientes que no rinden cuenta. Y por allí empiezan los males. Eso es una de las aristas, que hay muchas otras. Entonces dice, ven, es por ello que las personas que se han convertido a Cristo deben tener sumo cuidado con las personas que les imponen las manos a él o a ella, con las personas que se le va a imponer manos. Por ejemplo, cuando una persona ha hecho su decisión por Cristo y en el mundo acostumbraba a ir a peluquerías donde habían personas con problemas en su sexualidad, debe dejar de asistir a ese tipo de cosas. Aún estando en la iglesia, hay que tener sumo cuidado. Yo recuerdo, porque muchas veces las personas que trabajan en esto, usted sabe, ¿no? Tienen sus problemas y ellos te están tocando, te están imponiendo manos. Y recuerdo una pastora de Portachuelo, la pastora Dori Caraucán, que justo en una peluquería tuvo una experiencia espiritual dramática. Se le incorporaron unos demonios a esta pastora. Se le incorporaron unos demonios. Y ella sabe que se le incorporaron. Y ella sale corriendo a nuestra iglesia Emanuel y se mete en el cuarto de oración. Y se metió ahí y dijo, y voy a ayunar y orar hasta que se me salga esto. Y hasta que ella no vio, como ella los vio entrar, hasta que ella no los vio salir, no se levantó de la oración. Porque nos contaba esa experiencia. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Hay mujeres que le dan su pelo a cualquiera por allí. Entonces ahí te están imponiendo las manos. No es que necesariamente te están transmitiendo nada, pero en la imposición de manos hay algo. Dice, en lo concerniente a mí como pastor, tengo cuidado con las personas que ministran en el púlpito de la iglesia. Y aunque esto no implique que no se nos pueda pasar algo por alguna vez, como ya lo conté, que se nos ha pasado, deberíamos tener sumo cuidado con esto. Además, las personas deben saber si están en plena capacidad espiritual y en santidad para la imposición de manos y no hacerlo con ligereza, porque esto sería una irresponsabilidad de su parte. Algunos ejemplos de la imposición de manos en el Antiguo Testamento son los siguientes. Número 1, Génesis capítulo 48, verso 14. Génesis. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Ahí está.
¿Listo? colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces Israel impartió una bendición a Efraín y a Manasés a través de la imposición de manos que incluía la palabra profética. A la misma vez que le estaba imponiendo las manos, le estaba declarando una palabra profética. Vamos a ver ahora Números capítulo 27, versos 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación y los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim. Delante de Jehová, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Él y todos sus hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Qué le parece? Moisés comisionó a Josué por medio de la imposición de manos, impartiéndole su autoridad y sabiduría. Josué, después de este acto, quedaría capacitado para continuar con la tarea de guiar al pueblo a la tierra prometida. Si vemos que estaba en el Antiguo Testamento. Ahora, algunos ejemplos de la imposición de manos en el Nuevo Testamento son las siguientes. En el Nuevo Testamento se destaca la imposición de manos y el contacto físico en la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, verso 1 al 3. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y en el verso 6, verso 8. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Fíjese, ve, con el endemoniado gadareno un encuentro, hay un contacto físico para liberación. Marcos capítulo 5, verso 21 al 23. Marcos capítulo 5, verso 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Hasta el 23, ¿no? Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En el verso 35 al 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Amén. Y luego la niña se levantó y andaba. Amén. Entonces tenemos la hija de Jairo, que hay un contacto físico con Jesús. Jesús toma su mano y la levanta. Ahora veamos con la mujer
del flujo de sangre, Marcos capítulo 5, verso 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Listo, entonces ahí está la mujer del flujo de sangre, contacto físico con Jesús, recibe sanidad a través del contacto físico. Lucas 4, 38, 39, está la suegra de Pedro, vamos a ver. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Y en Lucas capítulo 4, verso 40 Al ponerse el sol, al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ajá, También listo, salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no dejaba hablar. ¿Qué les parece? O sea, Jesús sanando a la gente de diversas enfermedades y liberando a la gente a través de la imposición de las manos. Con los leprosos en Lucas capítulo 5, verso 12 al 13. Lucas capítulo 5, verso 12 al 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Qué le parece? Hasta la lepra, pero también con los ciegos. Mateo capítulo 9, verso 27 al 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie os lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella. O sea, con los ciegos, la imposición de manos. Y por último, con los niños, en Marcos capítulo 10, verso 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Ve? Poniendo las manos sobre ellos. Ahora es importante resaltar que el Señor le da una orden a sus discípulos en Marcos capítulo 16, verso 18, donde dice, cito: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Además de lo dicho por el Señor Jesús, en Juan capítulo 13, verso 15, donde dice: porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, el Señor imponía manos y sanaba, el Señor imponía manos y resucitaba muertos, el Señor imponía manos, sanaba diversas enfermedades, el Señor imponía manos y daba liberación, y eso simplemente lo hizo para darnos ejemplo, para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Un discípulo que siempre nos muestra muchas de estas facetas en su vida personal y ministerial es Saulo de Tarso, que luego es el apóstol Pablo. Dice, el caso de Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo, vemos toda una senda de imposición de manos, primero a él y luego él por otros y luego enseñando sobre el tema. Primero le imponen las manos a él, luego él le pone la mano a otros y luego enseña sobre el tema, dicta cátedra sobre el tema. Le imponen las manos a él en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, verso 10 al 18, lo leímos al principio.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, y entra él, pone las manos encima para que recobre vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué bueno. Mire, entonces vemos la instrucción previa de Dios a Ananías. Y cuando él mismo le impone las manos con dos fines. Uno, para que recobres la vista. Y dos, para que seas lleno del Espíritu Santo. Luego lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1 al 3. Ya cuando Pablo estaba en el ministerio. Era profeta o era maestro, y estaban ellos ministrando al Señor, y de pronto el Espíritu Santo interrumpe y entonces da una instrucción y la iglesia le impone las manos. Vamos a verlo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Noten que ahí está Bernabé y está Saulo, y todavía no son apóstoles. Ahora son o profetas o son maestros, porque era una convención de maestros y de profetas, y estaban ellos ministrando al Señor, estaban ellos adorando al Señor, y de pronto interrumpe el Espíritu Santo y da una instrucción sobre dos de los que estaban allí, Bernabé y Saulo. ¿Qué más dice? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué te parece? O sea que para comisionar al ministerio también les imponen las manos. Ahora Pablo también impone manos. En el inicio se hicieron señales y prodigios por medio de la mano de ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 3. ¿Cómo dice? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Oh, ¿por las manos de quién? De ellos. A su discípulo Timoteo le recuerda en la primera carta, capítulo 4, verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No solo se le impuso Pablo, se le impuso el presbiterio, es decir, la directiva, toda una directiva. Y en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 6, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se la impuso mano a Timoteo, Pablo, pero también se le impuso el presbiterio. ¿Me estoy explicando? En Hechos capítulo 28, verso 7 al verso 9, sanó al padre de Publio a través de la imposición de mano. Vamos a verlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versos 7 al 9. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desinteria. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y él sanó. ¿Qué le parece? O sea que vamos a ver allí a Pablo sanando a una persona a través de la imposición de manos. Ahora, Pablo enseña al respecto de la imposición de manos también,
no solo que a él le imponen mano, él impone mano, sino que además enseña sobre la imposición de mano. En 1 de Timoteo 5:22 enseña a su discípulo diciéndole: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Muy importante esto, hermano, porque hay gente que le gusta imponer la mano con ligereza. Yo le digo a Dios: Señor, enséñanos esto cada día, porque esto es un rudimento, esto es una doctrina básica. He visto personas, he visto tantas cosas con la imposición de manos, pero a veces hay una persona que está imponiendo manos hacia diestra y siniestra. Entonces toma la cabeza de alguien, se la pone, y toma la cabeza de otra persona y se la pone. ¿A cuál de los dos le está orando? ¿Me estoy explicando? Está imponiendo mano así, agarra a dos y raya, a dos le pone la. ¿A cuál de los dos le oró? ¿A cuál de los dos impartió? Entonces a veces se es muy ligero para imponer mano. Propósitos de la imposición de manos. Número 1, a través de la imposición de manos, es impartir sanidad y liberación. Todas aquellas personas que tienen heridas en el alma y aquellas que están cautivas por influencias y espíritus inmundos pueden recibir sanidad y liberación a través de la imposición de manos. Hay que recordar que Jesús, nuestro Señor, dijo que fue ungido para traer sanidad y para traer liberación. En Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y mucho de esto lo va a hacer Jesús, ¿cómo? ¿A través de qué? De la imposición de mano. Segundo propósito de la imposición de mano, escúcheme, impartir una bendición. Esto es muy importante, lo que es impartir una bendición. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 48, verso 13 al 20. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Ahora fíjense, está orando por ellos, que son sus nietos, y le está impartiendo una bendición. Y escúcheme, Mateo capítulo 13, verso 15, no lo vamos a leer, y Marcos 10, 16, también Jesús bendecía a los niños imponiéndole mano. Hablo con respecto a esto en nuestro país, que estamos acostumbrados a la bendición. La bendición, la bendición, la bendición. Pero ¿cuántos padres algún día han agarrado a sus hijos y le han impuesto las manos para declarar una bendición? Es necesario el contacto físico.
no solo la bendición lanzada. Eso y que nosotros la bendición decimos Dios te bendiga, entonces no le declaramos una bendición porque nosotros no sabemos bendecir. Debemos aprender a bendecir. ¿Te ves la cantidad de palabras y expresiones que usa Israel para sus nietos? Una serie de palabras hacia su futuro. Los está lanzando proféticamente, los está lanzando a su destino profético y con un contacto físico. Importantísimo que todo padre, toda madre, ¿verdad? Y tome autoridad, todo abuelo, yo lo hago frecuentemente ahora con mis nietas, las agarro y les hablo y les digo, tú eres una bendición, y le empiezo a declarar palabras, porque la imposición de mano es para impartir bendición. Tercero, la imposición de mano también se usa, como lo vimos en Números 27, del 18 al 20, para impartir autoridad. Vemos cómo Moisés puso a Josué en el cargo y le dio la dignidad y la autoridad por medio de la imposición de manos. Y en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 15 al 17, Eliseo impone las manos sobre Joás, rey de Israel. Nosotros en la iglesia tenemos la costumbre que si vamos a comisionar a alguien para algún ministerio, nosotros siempre imponemos las manos porque estamos impartiendo una autoridad. Amén. Para impartir sanidad física, bueno, es el pan nuestro de cada día. Ahí en Santiago capítulo 4, verso 14-15, si alguien está enfermo, bueno, llame a los ancianos de la iglesia y únjalen con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Nos deja claro cómo la enfermedad puede ser reprendida a través de la imposición de manos. Y además de muchos ejemplos en el Nuevo Testamento dejan constancia de esto. Es muy importante la imposición de manos para impartir sanidad física. También para impartir el bautismo del Espíritu Santo. Lo vimos en el último encuentro. Empezamos a imponer manos y la gente empezaba a ser bautizada en el Espíritu Santo. Los cristianos de la iglesia que habían sido bautizados por el Espíritu Santo estaban involucrados activamente en la impartición del bautismo del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Oiga, habiéndole impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué le parece? Poderoso, ¿no? Y también la imposición de manos, el sexto propósito es para impartir dones y comisionar a otros al ministerio. Romanos 1:11, ¿cómo dice? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cómo le va a comunicar el don espiritual? A través de la imposición de manos. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, Ajá. que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos. Listo, ahí está. Los dones le fueron dados a través de la imposición de manos. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces tenemos dones y tenemos fuego de Dios que vino sobre este joven. Y Hechos de los Apóstoles 13:1-3, ya lo vimos, ¿no? Que es donde le imponen las manos para comisionar a Pablo y a Bernabé al ministerio. Son algunos ejemplos de la imposición de manos para la impartición de dones y la comisión de algún ministerio. Entonces, viendo todo esto, ¿qué les parece hasta dónde vamos? ¿Es importante la imposición de manos o no es importante? O sea, importante para la sanidad y liberación, para la bendición, para impartir autoridad, para impartir sanidad física, para impartir bautismo del Espíritu Santo, para impartir dones y para comisionar a otros al ministerio. Desde que yo me convertí a Cristo hasta estos días, hasta nuestros días, la imposición de manos para mí ha sido el pan nuestro de cada día. Porque me han impuesto manos por tantas veces desde que yo me convertí hasta ahorita y me seguirán imponiendo manos y yo seguiré imponiendo manos y también enseñaré de la imposición de manos porque esto es un rudimento. Esto es una cuestión básica para nosotros los cristianos. Ahora, hay una advertencia muy importante que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5, verso 22 de su primera carta a Timoteo. Le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecado ajeno y consérvate puro. Es tremendo porque todo está unido.
Al respecto de esto, oiga bien, el doctor Derek Springs, que viene a ser uno de los grandes maestros en el tema de la liberación para todos los más grandes ministerios de este mundo. Todos los ministerios más grandes de este mundo escriben basado en lo que dijo Derek Springs, porque Derek Springs es una autoridad espiritual en el tema de liberación. Y al respecto de esto, el doctor Derek Springs, en el manual del cristiano lleno del Espíritu Santo, considera que el mensaje del Pablo a Timoteo contiene 3 advertencias. La primera, no impongas con ligereza las manos. La segunda, no participes o compartas pecados ajenos. Y la tercera, consérvate puro. El imponer las manos con ligereza puede dar lugar al fenómeno de la transferencia de espíritus. El pastor César Castellanos sugiere, para evitar actuar con ligereza en este sentido, número 1, que no se debe imponer manos a alguien que no ha pasado por el proceso de arrepentimiento y confesado su fe en Jesucristo. Eso es muy, pero muy importante. Cuando Ananías fue comisionado por el mismo Dios a imponer las manos sobre Saulo, ya Saulo tenía 3 días en un encuentro con Jesús. Amén. Ya estaba arrepentido de sus pecados. Por eso él llega y le dice, hermano Saulo. Amén. Segundo, él dice, al comprobar que el necesitado ha abierto su corazón a Jesús, el proceso de imposición de manos debe ejecutarse en el siguiente orden. Número 1, compartir la palabra, primero. Segundo, impartir fe. Tercero, imponer las manos. Y cuarto, orar. No es llegar a imponer las manos así sin haberle impartido una palabra, sin haberlo orado por una persona. Ahorita mismo, antes de bajar, estábamos orando por una persona, pero no se la impusimos primero. Primero hablamos, conversamos y después entonces le dimos la palabra y después impartimos y oramos. Número 3, ejecutar el proceso en el orden establecido bíblicamente. Número 4, mantener siempre un espíritu de oración y humildad. Número 5, entendiendo que la imposición de manos va acompañado de la palabra profética, es importante mantener la comunión con el Espíritu Santo, aspirando a su dirección a lo largo del proceso. Número, que creo que es 7, ¿no? Buscar la purificación y el poder de la sangre de Cristo. Número 7, al tratar de ungir a otra persona para algún ministerio, debe cuidarse que el candidato haya sido probado en su carácter por la palabra. No es a cualquier persona que uno le debe imponer mano, sobre todo para comisionarlo a un ministerio. Y por último, mantenerse en santidad, porque de lo contrario se convierte en canal con su pecado a otra persona. El año pasado, hace 2 años, estaba yo en una situación de oración por este tema específicamente. Y el Señor me dio mucha paz en el corazón porque me dio una revelación en Santiago capítulo 1, verso 17, donde dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el Señor me hizo entender que cuando nosotros oramos, ¿verdad?, con fe, nosotros a veces tenemos, acuérdate que Pablo le dice a sus remitentes en una de las cartas, les escribo como humano por vuestra humana debilidad. Y alguna debilidad, alguna situación, y uno ahí tiene siempre ese temor de no impartir esa debilidad a otra persona humana que uno pueda tener. Y entonces yo estaba en franca oración con el Señor, y el Señor Jesús me dice, por eso es que nosotros siempre vamos a la sangre de Cristo, por eso es que nosotros siempre pedimos perdón por nuestros pecados, por eso es que creemos en el lavado diario de los pies, por eso que creemos en el arrepentimiento continuo, por eso creemos en la búsqueda permanente del Señor, en la llenura permanente del Espíritu Santo, porque estamos en un mundo caído. El mundo entero, dice Primera de Juan 5:19, está bajo el maligno. Y nosotros pecamos por acción, pecamos también
por comisión, pecamos por omisión, porque también saber hacer lo bueno y no hacerlo también es que pecado. Tenemos a veces malos pensamientos, tenemos hemos dicho, hemos herido a alguna persona con lo que decimos. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Y entonces nosotros tenemos que entender que cuando estamos ministrando, por eso es que nosotros vamos a ir al trono de la gracia con confianza a través de la sangre de Cristo. Por eso es que el pastor Castellano dice aquí, buscar la purificación y el poder a través de la sangre de Cristo. O sea, nosotros siempre debemos pasar ese camino que había en el tabernáculo, de lo que era la fuente, la entrada al tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. Lo tenemos que recorrer siempre. Tenemos que buscar siempre esa purificación, de manera de garantizar que cuando nosotros oremos, escúcheme bien, lo que descienda por nosotros sea toda buena dádiva y todo don perfecto, sea lo que desciende de lo alto del Padre de las luces. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Conclusión. Para concluir, es importante resaltar que la imposición de manos es una prerrogativa dada por Dios al hombre. Es una herramienta más. No se debe caer en excesos y estar imponiendo manos a diestra y a siniestra sin dirección de Dios. Algo que debemos considerar es la soberanía de Dios para todo. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Nosotros vemos en el caso de Jesús, a los leprosos les habló de lejos y fueron sanados. Nosotros vemos a otra persona cuando le escupe y hace lodo y le unta ese lodo en los ojos. Por eso es que tenemos que aprender que esto es la soberanía de Dios. No siempre son los mismos métodos. Dice, no se debe caer en exceso y estar imponiendo manos a diestra y siniestra en dirección de Dios. Algo que debemos considerar es la soberanía de Dios para todo, ya que Él hace como Él quiere. Me gusta lo del siervo del centurión, ¿verdad? No llego a la casa, no llego a entrar siquiera. No soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. A la mujer sirofenicia ni la tocó, ni tampoco a la hija. Le dijo, ve, tu hija está sana. Y en esa misma hora quedó libre. Entonces dice, ve, Él hace como Él quiere. Y la Biblia, la primera vez que hubo un bautismo de Espíritu Santo, se realizó sin imposición de mano, el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes, juntos, orando, ministrando al Señor, y de repente nadie impuso mano. El Espíritu los bautizó a todos. El ministerio de Jesús se sanaron personas sin imposición de manos. Dios ha impartido autoridad sin necesidad de esto. Y cualquiera de los propósitos de la imposición de manos los puede realizar sin contar con la intervención del hombre alguno. Eso ha sido así, ha sucedido históricamente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Jesucristo dijo, si los hombres callan, ¿qué dijo? Las piedras hablan. Dios quiere usar a los hombres, pero si no quieren ser usados, Dios usa las piedras. Dice, no se sientan orgullosos y a decir que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, Dios quiere usar al hombre, pero si el hombre no quiere ser usado, Dios usa lo que él tenga que usar. En la Biblia Dios usa una mula, ¿sí o no? Para hablarle a un profeta. Entonces Dios es Dios. Dios es soberano. Pero hay un orden establecido. Hoy en día, al ver las grandes campañas masivas, como la de los grandes hombres de Dios, vemos cómo multitudes se salvan, se sanan y quedan libres. Se ministra bautismo, el Espíritu Santo y otras cosas sin necesidad de imponer manos a las personas, a causa de las multitudes hambrientas de un toque de Dios, ya que la mano que toca es la mano de Dios y no la del hombre. Incluso cuando Dios nos usa imponiendo manos y se realiza alguna bendición, la gloria es para Dios, porque es la mano de Dios en nosotros, que solo nos presentamos como instrumentos en sus manos. ¿Qué pasa, hermano? Que hay personas que tienen un ego, hermano, un ego no tratado, y le encanta que se vea la mano de ellos metida, no la de Dios, sino la de ellos. Entonces le pone la mano a la gente, y son la gente que ponen, y si no se cae lo tumbo, porque entonces entonces son personas primero inmaduras, niños en la fe,
Porque esos jueguitos los hacen mis nietas. Vamos a jugar, me tumban y yo me caigo. Entonces mi tía, lo tumbé. Y me vuelvo a parar otra vez y me vuelven a tumbar. Eso lo hacían mis hijos estando chiquitos y ahora lo hago con mis nietas. Son cosas de niños. Cuando estamos en la playa o en la piscina con ella, lo hice con mis hijos chiquitos, lo hago con mi nieta, te bautizo en el nombre del Padre, y ellas me bautizan a mí. Y se bautizan entre ellas. Eso son cosas de niños. Pero hay gente que se comporta como niños. Entonces toman en la imposición de mano, hermano, y a veces, mire, sí, que Dios los use, ¿no? Pero que Dios guarde que le diga, me sané cuando me oraste. Lo comunican, lo pasan, lo hacen viral. Porque en el fondo de su cabeza y de su corazón es la mano de ellos, no la de Dios. Nunca, hermano, cuando tienes un ego ya procesadito, ya Dios te ha barrido el piso contigo varias veces y ya tú no tienes ego, tú sabes que tú eres un don nadie. Eso es lo que tú eres, un don nadie, que simplemente eres barro en sus manos. Toda la gloria aquí es de Él. Tú eres un burro y yo soy un burro que Dios usa. Si usa una mula, usa un burro. O sea, uno no puede creerse aquí nada. Y tiene que aprender. Ojalá, yo sé que esto a mí me ha costado años entenderlo. Procesos de mi vida. ¿Sí me entiendes? Circunstancias de la vida ministerial. Donde ya el ego te es anulado. Donde ya tú no te tomas ninguna gloria para ti. Ya no necesitas eso. No necesitas el aplauso del hombre. Sé que hay mucha gente que todavía está trabajando con eso. A veces en nuestro propio ministerio. ¿Verdad? Y deberían aprender, si ya uno por lo menos lo sabe por experiencia y ya uno se los está diciendo, a dejar eso ya a un lado. Porque aquí el único famoso es Jesús. Aquí nuestra preocupación debe ser por hacer famoso a Jesús. La gloria es de Él, el imperio es de Él, la honra es de Él. A veces hay gente que Dios no usa en eso, porque si la usa se vuelven loquitos, locutores. Papita maní, tostón. Gente que se vuelve loca con estas cosas porque les gusta, les encanta que se vea la mano del hombre. Entonces sí estamos llamados a imponer manos, sí estamos llamados, pero siempre que lo hagamos entendamos que somos simplemente como el bolígrafo, el de metal, pero la tinta está por dentro. La tinta es la que raya. Dale un aplauso, Señor, aleluya. Tú y yo somos el metal, ahí estamos ahí. La tinta va por dentro, hermano. Y la tinta es la que marca, la que firma. No sé si me estoy explicando. Somos, escúcheme, barro. Somos barro en las manos de Dios. Y Él ha puesto este tesoro en vasos de ¿qué? Mire, para que una persona entienda que vaso de barro tiene que ser arrastrado en la tierra varias veces. Y eso es lo que hace Dios con los procesos, pues. Y vuelo a barro. Me pruebo y me sabe a barro. Soy barro. No soy nada. Tenemos es un tesoro. El tesoro va por dentro. Por eso la gloria es del tesoro. La gloria es de Él, la honra es de Él, la alabanza es de Él. Tengamos siempre cuidado, porque lo más importante aquí, fíjense ustedes, había un mago que vio cuando Pedro imponía las manos y las personas recibían el Espíritu Santo. ¿Qué quiso hacer? Comprarlo con dinero. Y, chamo, ¿cuánto te pago para que me dame eso para yo también hacerlo? O sea que sus motivaciones para imponer manos eran correctas o incorrectas. Estaban pensando en platica. Y yo creo que muchos piensan en platica, porque con eso piensan en platica y hacen campaña para sacar la platica. ¿Ah? Es tremendo, hermano, es tremendo. Hay pastores, un pastor muy grande en este mundo, una de las personas más usadas por Dios, me dijo con dolor que una persona que se fue de su iglesia hace muchos años hirió muchísimo a su iglesia y a él en lo personal, porque empezó con esto de imposición de manos y cosas. Entonces crea su iglesia, crea su movimiento y entonces lo que decía él y lo que decían las personas es: allá no se mueve el Espíritu Santo. Y lo tremendo es que este pastor sale de allá. Él se convierte en esa iglesia de este pastor que le estoy diciendo.
se salva, se sana, conoce a su esposa, se casa, pero después ignoran todo eso, porque algún día impusieron unas manos por allá, se cayeron 3 y crean su taguarita por allá. Y entonces después empieza a moverse Dios, y después entonces empiezan, ya el rumor es ese, aquí se mueve el espíritu y allá no. Y muchas divisiones de iglesia eso sucede. En las divisiones de iglesia eso es lo que sucede. Entonces, y hay gente atrevida, ¿no? Hay gente por aquí, hay gente en el ministerio, allá no se mueve el Espíritu Santo, aquí sí, allá no se mueve. Y digo, oye, son osados, la tienen cuadrada, ¿vale? son bravos para hablar así, ¿vale? ¿Ah? Son atrevidos. Yo, bueno, como como yo ya Dios barrió el piso conmigo bastante. Yo tengo 51 años, hermano. Año cumplo 52. Ya yo no deseo fama, ni gloria, ni qué. Ya yo lo que iba a tener lo tuve. Entonces ya uno aprende un poquito ya a no tener esos egos. ¿Me explico? No tener ego, no tener... Dios es Dios, multiforme. Aprendí de verdad que Dios puede usar la mula que sea y también este burro. Y también a ti burro y tu burro y tu burro. Dios es Dios. Dios es Dios. Ananías, el que oró por Saulo, le impuso mano, lo hizo ver a través de la imposición de mano, le desató el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quién era Ananías? Más nunca se menciona de él en la Biblia. Usted no lo consigue más nunca porque era un simple creyente. Porque eso de la imposición de manos están llamados a hacerlo todos los creyentes simples, sencillos. Entonces quiero que le pidamos a Dios eso. Porque entonces mañana, hermano, todos han visto cuando yo impongo manos a veces lo que sucede. Y entonces yo digo, si yo me aprovechara de esas cosas, yo me la pasara en eso. Si yo me aprovechara de las cosas que pasan cuando yo impongo manos, en lo que pasó en el último encuentro, yo me la pasara en eso, hermano. Entonces, para que la gente vea la mano de que eso allá. No, que eso ya no existe. Ya que eso está relegado. Es el Espíritu Santo y Él lo usa a cualquiera. Él va a usar a los niños de esta iglesia. Él va a usar a los adolescentes de esta iglesia. Para que sepamos que aquí no se trata, escúcheme, aquí no se trata de la mano del hombre. Y el avivamiento que estamos esperando no es un avivamiento de hombres estrellas, que ya lo hubo. Ese fue el avivamiento del siglo XX. El avivamiento que estamos esperando es el avivamiento del cuerpo de Cristo. El avivamiento corporal, donde el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne. Y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Y nuestros jóvenes verán visiones. Y nuestros ancianos soñarán sueños. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo veía castellanos ministrando en su iglesia, imponiendo manos, y pasaba a sus hijas chiquiticas para que las hijas impusieran manos, enseñando a sus hijas, y las hijas imponían manos y las personas se caían. Y yo entiendo que castellanos las estaba enseñando. A Kendall le encanta imponer manos. Ahora, ¿qué son las hijas de castellanos hoy en día todas? Unas ministras tremendas del Señor, tremendas ministras del Señor. Pero qué lindo que él podía decir a sus hijas, pasen por aquí, impongan mano, porque esto es algo sencillo. El niño que lo cree impone mano. En el avivamiento de Azusa Street había venido el Espíritu Santo, año 1906, y la gente entraba, le salían los brazos, sin brazos le salían los brazos, sin piernas le salían las piernas. Y entró un hombre ciego, hermano. Entró un hombre ciego a tienta y choca con algo, y choca es con un niño que estaba corriendo jugando en la iglesia. Y el niño dice, ¿qué le pasa? Y el señor, ¿quién es tú, niño? ¿Qué quiere usted? Estoy ciego. Venga, baje por aquí. El niñito le pone la mano. Señor, ¿se viste lo que está echando broma? Sana, devuélvele su vista. Y el tipo al instante recobró la vista. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Al instante recobró la vista. No le oró el pastor, no le oró la pastora, no le oró los líderes, no le oró los diáconos, no le oró un niño que estaba echando broma, que de seguro los diáconos lo querían matar. Pero en un momento se tropezó, se puso serio, le impuso las manos y al instante recobró la vista. De eso se trata, hermanos queridos. Por eso de ninguna manera el hombre puede creer que él tiene algún poder dentro de él mismo que no haya sido dado previamente por Dios. No hay nada que nosotros tengamos que no haya sido dado previamente por Dios. Y Dios en su soberanía nos usará siempre para su gloria y para su honra. Por eso nuestro hermano Pedro nos da un sabio consejo a todos los que queremos alcanzar la gracia de Dios. En su carta, primera carta, capítulo 5, verso 6,
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. Padre, muchas gracias por esta enseñanza, esencial enseñanza para los tiempos que estamos viviendo, para que seamos sabios, inteligentes, equilibrados, Señor. Aleluya. Y para que usemos las herramientas y dones, habilidades que tú nos has dado con responsabilidad. Te pido para que esto sea revelado a los corazones y para que tu Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne, como lo prometiste, Señor, como lo prometiste. Y derrames tu gloria, derrames la unción en cada niño, en cada adolescente, en cada joven, en cada hombre, en cada mujer, en cada familia de la iglesia, en cada anciano. Y Señor, si te place usar nuestras manos para salvar, para sanar, para impartir dones, para liberar, para encomendar al ministerio, para, aleluya, enviar personas al ministerio. Si te place darnos esa autoridad, usa nuestras manos, Señor. Usa nuestras manos, usa nuestras manos, usa nuestras manos, usa nuestra vida, usa nuestro tiempo, usa nuestro diario caminar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levante sus manos allí. Padre, bendigo las manos de cada pastor, de cada líder, de cada hermano, de cada hermana, Señor, de cada niño, de cada hombre, de cada mujer, de cada adolescente, de cada anciano de la iglesia. Y declaro que tú usarás nuestras manos, Señor, para cosas grandes. Usarás nuestras manos, como lo dijiste, aleluya, para ser impuestas sobre los enfermos, y veremos que los enfermos se sanarán, los atados serán libres, los heridos recibirán sanidad en su corazón. Aleluya. Todos recibirán los dones y el fuego y el bautismo del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor, para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo y cuando sea tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Muchas bendiciones. Amén.